Buenas tardes, celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir de los primeros siglos de la Iglesia, así que va un saludo especial para quienes llevan su nombre. A raíz de esta fiesta cortamos la lectura continua que veníamos haciendo de Mateo y vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. En este pasaje uno podría decir que Jesús de alguna manera está hablando de sí mismo, el grano de trigo que cae en la tierra, que muere, que da mucho fruto, pero también obviamente está hablando de y a los discípulos de todos los tiempos. Por eso la Iglesia eligió este pasaje en la conmemoración del mártir, de uno de los mártires, San Lorenzo, en el sentido de que se ilumina la vida de las personas que han sido capaces de ser fieles al Evangelio y fieles hasta la muerte, sin negar que hay un martirio de todos los días, que uno podría decir, allí sí estamos todos llamados. El martirio que tiene que ver con alguna muerte, que tiene que ver con la renuncia a determinadas cosas. La expresión de Jesús es muy fuerte y probablemente la traducción no nos ayude. El que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. En todo caso está aclarado que es todo lo que tiene que ver con el mundo, con esta carga negativa que tiene el mundo en labios de Jesús, especialmente como lo entiende San Juan en su Evangelio. Renunciar a los bienestares, a las ganancias, a las riquezas que tanto pregona el mundo y que tan importantes parecen, con la certeza de que hay algo más importante por detrás de ello, o en la medida en que uno es capaz de renunciar a esas cosas en función de buscar y aspirar cosas mayores, bienes más duraderos, bienes en definitiva eternos. En este sentido, la imagen del grano es muy significativa porque nadie se lamentaría por un grano que está a punto de morir, de estallar, de salir de sí mismo, para dar vida y para dar frutos abundantes. En este sentido uno podría leer la vida de los mártires, leer obviamente la vida de Jesús, a quien los mártires han seguido, y también buscar en nuestra vida cuáles son las cosas que de algún modo nos han hecho estallar, nos han hecho abrirnos, nos han hecho capaces de olvidarnos de nuestro pequeño mundo para estar mirando hacia afuera, a los que están más cerca y a lo mejor a los que no están tan cerca. De todas maneras, hay un camino martirial en la vida de la fe que significa estas pequeñas o grandes renuncias a las cosas que no dejan de ser muy atractivas, y no todas ellas necesariamente son malas, pero sí aquellas cosas que pueden como ir tomándonos despacito, lentamente ir tomándonos el corazón y haciéndonos distraer o haciendo que olvidemos las cosas más importantes de la vida y del reino de Jesús. Estar con Jesús, donde yo esté, estará también mi servidor, dice Jesús, significa que vamos a estar con Él haciendo este camino en la gloria, pero significa también, de algún modo, que vamos a estar con Él en la cruz. Esta es la invitación a veces difícil de entender y a la vez tan esperanzadora. Todo sufrimiento humano, especialmente el que se vive en comunión con Jesús, el que se vive y incluso a veces hasta se elige en función de hacer bien a otros, todo ese sufrimiento alcanza valor infinito en la vida de Jesús, de la cual formamos parte desde nuestro bautismo. Somos parte de ese cuerpo sufriente que alcanza la salvación para toda la humanidad. San Pablo lo decía de esta manera: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. No son nuestras entregas cosas aisladas, son experiencias de comunión profunda con el mismo Jesús, con su cuerpo, que es la Iglesia, en definitiva, uno podría decir hasta con toda la humanidad.
las renuncias más ocultas que podamos hacer, las entregas más secretas que podamos hacer son una riqueza en el corazón de Dios, una riqueza de la Iglesia, una riqueza de la humanidad. Y hablando de riqueza, San Lorenzo, las autoridades del Imperio Romano lo presionaban para que entregara los tesoros de la Iglesia que suponían que él tenía o administraba, y entonces señalando a un grupo de pobres les dijo, estos son los tesoros de la Iglesia. Pidamos a Dios que nos ayude a reconocer la grandeza, y voy a decir una paradoja, la riqueza de la pobreza, la grandeza de la pequeñez, la grandeza de la renuncia, la grandeza de la apertura a las necesidades de los otros, aún cuando eso signifique renunciar a los propios bienes, al propio bienestar y a las propias riquezas materiales. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, por intercesión de San Lorenzo, derrame sobre todos nosotros su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.